es la probabilidad de uno entre varios fenómenos. La probabilidad conjunta de que ocurran dos o más fenómenos al mismo tiempo. Y la probabilidad condicional es la probabilidad de que ocurra un fenómeno aleatorio dado la ocurrencia de otro o si ocurre otro. Y entonces sabemos que la probabilidad marginal es la probabilidad de un solo evento. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Que podemos tener una probabilidad marginal en condición de independencia, donde los fenómenos son independientes, o podemos tener una probabilidad marginal cuando los eventos son dependientes. Por ejemplo, un mercadólogo puede decir: la probabilidad de que compren mi producto es diferente o depende de la zona de residencia. A lo mejor en la zona urbana la probabilidad es mayor que en la zona rural, o viceversa. Un sociólogo podría ver el embarazo en adolescentes, porque sabe que en la zona rural la probabilidad de que una adolescente salga embarazada es mayor que si vive en la zona urbana. Y así sucesivamente. Un político puede medir la preferencia, quiere medir la preferencia, pero sabe que la preferencia está condicionada. Por ejemplo, no es lo mismo la preferencia dentro de lo que forman parte de su partido que lo que están fuera del partido. O la preferencia es diferente con respecto de las mujeres con respecto a los hombres. Entonces hay una probabilidad, que es la probabilidad de preferencia, la probabilidad de que salga embarazada, pero eso está condicionado a otros eventos. Entonces vamos a ver el caso de la probabilidad marginal, recordando que la probabilidad marginal es la probabilidad para un conjunto de resultados, un solo conjunto de resultados, y que esa probabilidad es caso favorable entre casos posibles, ¿no? Es decir, los casos favorables al evento entre el total de casos lo que puede ocurrir ese evento. Si vemos un ejemplo, dice que de 1000 unidades producidas, 300 se producen en la planta A, 450 en la planta B y 250 en la planta C. Si se selecciona unidad, ¿cuál es la probabilidad de que sea producida en A, en B, en A o en C? Obviamente estas dos primeras son probabilidades como marginales. La tercera es una probabilidad alterna, lo que es o en esta o en la otra. Y entonces la probabilidad marginal, la probabilidad de que sea producida en A, sencillamente es ¿cuánto? 300 entre 1000, es decir, 0.30. La probabilidad de que sea producido en B, 250 entre 1000, 0.45. Y el apartado 3, que es la probabilidad de que sea en A o en C, sería probabilidad de A o C igual a probabilidad de A más probabilidad de C. ¿Por qué? Porque son excluyentes. Si la unidad se produce en A, no puede producirse en B o en C, se produjo en A, son excluyentes. Entonces, A o C va a ser igual a la probabilidad de A, que serían 300 entre 1000, más la probabilidad de C, que serían 250 entre 1000. Y eso nos va a dar un total de ¿cuánto? De 0.55. La probabilidad de 0.55. ¿Está bien? ¿Ah? 0.55. Sí, eso suele ocurrir. 0.55. ¿Bien? ¿Y qué es lo que significa eso? ¿Cómo interpretamos esa probabilidad? La primera la sabemos. La primera sabemos. Tan rápido. El 30% es producido en A. El 45% es producido en B. Y el 55% es A o C. Están sobrados en eso. ¿Está bien?
Ahora, es una probabilidad marginal y son eventos que son como independientes. Vamos a ver el caso cuando los eventos son dependientes, cuando la probabilidad de un evento depende de otros elementos. Y entonces lo que dice esto es que si la ocurrencia de un evento A está condicionada a la ocurrencia de B sub I eventos, es decir, hay varios eventos mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de que ocurra el evento A está dado por la suma de las probabilidades conjuntas en las que puede ocurrir. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a calcular, por ejemplo, la probabilidad de que una persona compre atendiendo a la zona de residencia, la probabilidad de que compre esa persona va a ser la probabilidad conjunta de que compre y vive en la zona urbana más la probabilidad de que compre y vive en la zona rural. Si nos referimos al candidato que mide la preferencia entre los que son miembros de su partido y los que no son miembros, entonces sería la probabilidad de que prefiera el candidato y sea del partido más la probabilidad de que prefiera el candidato y no sea del partido. ¿De acuerdo? En otras palabras, lo que estamos diciendo es que la probabilidad de A va a ser igual a la probabilidad de A y B1 más la probabilidad de A y B2 hasta llegar a K eventos, de los cuales depende, ¿no? Si sustituimos la probabilidad conjunta por su igual, tendríamos algo como esto. La probabilidad de A dado B1 por probabilidad de B1 más la probabilidad de A dado B2 por probabilidad de B2 y así sucesivamente. Y entonces vamos a verlo con un ejemplo. Bien. Ejemplo. Una empresa produce artículos en dos plantas distintas, A y B. En la planta A se produce el 60% del total de unidades y en la planta B el 40% de las unidades producidas. En planta A, Y en la planta B el 40%. Punto. De las unidades producidas. En la planta A, el 4% de la producción es defectuosa y de las producidas en la planta B, el 5% de las unidades producidas es defectuosa. ¿Cuál es la probabilidad de que una unidad elegida al azar sea defectuosa? Ok, ¿qué es lo que estamos diciendo? Tenemos dos plantas de producción, no todas producen la misma cantidad de defectuosos y entonces que una unidad sea defectuosa depende de la planta en la que se ha producido. Por lo tanto, la probabilidad de que sea defectuoso, si yo lo voy a plantear como la probabilidad conjunta, digo la probabilidad de que sea defectuoso, que es una probabilidad marginal, va a ser igual a la probabilidad de defectuoso y que sea de la planta A más la probabilidad de que sea defectuoso y de la planta B. Y lo que hago es sustituir esto por su igual. Y digo, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso si viene de la planta A por la probabilidad de A? Más la probabilidad de que sea defectuoso si viene de la planta B por la probabilidad de B. Esta va a ser la probabilidad de defectuoso. Lo hemos llamado aquí. Llamamos D, que el artículo sea defectuoso, A, que el artículo sea producido en la planta A y B, que sea producido en la planta B. Ya sabemos, por definición, que el 60% es de A, o sea, la probabilidad de que sea producido en A es 60%, la probabilidad que sea producido en B es igual a ¿cuánto? 40. Fíjense que sea producido en A y en B son como mutuamente excluyentes. Y la probabilidad de defectuoso, si viene de la planta A, ¿es cuánto? Un 4%. Y la probabilidad de defectuoso, si viene de B, ¿es cuánto? Un 5%. Y lo que hemos hecho aquí, esta fórmula, sustituirla aquí. Probabilidad de defectuoso, si es de A, es 0.04 por 0.60 más 0.05 por 0.40. Y al final tengo un resultado que me da ¿cuánto?
Y eso es lo que llamamos el teorema de la probabilidad total, es decir, la probabilidad marginal en condición de dependencia. Y eso lo que me indica es que de todas las unidades producidas, el 4.4% es defectuoso. ¿De acuerdo? Muy bien.